Mientras intentas reprimir ese impulso, tu cuerpo clama, buscando desvelar el umbral hacia lo divino. Nadie te lo dijo jamás. Fuiste instruido a pisar el freno justo cuando tu alma anhelaba acelerar. Cada vez que esa chispa ardiente surge desde tus profundidades, crees que debes dominarla, acallarla, relegarla, como si el deseo fuera un error. Pero, ¿y si fuera todo lo opuesto? ¿Y si justo donde la carne late con más fuerza es donde lo sagrado comienza su danza? Te condicionaron a buscar lo divino en los cielos, mientras tu propio ser imploraba atención. Ignoraste las señales, negaste los impulsos. Derrumbaste el puente, pero él sigue ahí. Siempre ha estado en tu sacro, en tu núcleo, en tu silencio apenas audible, más allá de la percepción común. La mayoría de las personas nunca lo percibirán, porque confundieron el éxtasis con el pecado y olvidaron que el placer, cuando no es adictivo, es una revelación. En este mensaje, comprenderás por qué el deseo es mucho más que una simple estimulación. Es su lenguaje, su fuego, su plegaria. No una oración recitada, sino una que vibra, que pulsa, que despierta. Una plegaria sin palabras. Una que se eleva cuando todo el cuerpo se inclina, no por sumisión, sino por reverencia. Quizás lo que tú sientes como placer, el universo lo interpreta como una oración. Y todo empieza cuando dejas de reprimir y finalmente escuchas lo que tu cuerpo ha intentado comunicarte toda tu vida. Hay un espacio dentro de ti donde el deseo no es solo un impulso. El código vibracional. Es un código, no genético, no moral, sino un código vibracional. Un mapa oculto, incrustado en tus huesos, en tus fluidos, en el silencio. Comienza en el sacro, ese hueso triangular que descansa en la base de tu columna como una llave tallada en tu esencia. ¿Una llave para qué? Para la única puerta que une placer y espíritu, sin la necesidad de sacrificar uno por el otro. Y esta llave no es simbólica. Es tangible, es energía pura, existe, vibra, espera. Pero la mayoría vive encerrada, alejada de sí misma porque les enseñaron a temer el deseo, a creer que ser espiritual significa ser desapasionado. Sin embargo, las tradiciones ancestrales conocían la verdad. Thoth lo denominó transmutación interna. Hermes nos legó pistas. La Shakti durmiente. Lo que vibra abajo resuena con lo que vibra arriba. El Tantra trazó el sendero. El taoísmo dibujó el flujo. Y tú lo posees ahora mismo sin haberlo activado plenamente. Lo que percibes como excitación es, en realidad, el despertar de Shakti, la energía creadora que reposa en tu centro, enroscada como una serpiente adormecida. No para ser expulsada, no para ser malgastada, sino para ser elevada. Este mensaje es un retorno al santuario. Y la promesa es clara. Al aprender a refinar tu energía vital, no solo te conectas con una profundidad mayor, ajustas tu frecuencia, liberas tu magnetismo y transformas el placer en una luz viva que fluye por cada célula de tu ser. Es el mismo cuerpo, pero ahora sintonizado con lo divino. Antes de las palabras, existía la vibración. Y antes de las explicaciones, la experiencia pura. Las civilizaciones ancestrales no disociaban cuerpo y alma. Danzaban como si estuvieran rezando, tocaban como si abrieran portales, respiraban como si invocaran al cosmos. La espiritualidad se sentía en la piel, en el vientre, en el sacro. Thoth, símbolo de la sabiduría intemporal, afirmaba que el verdadero poder no reside en el conocimiento acumulado, sino en lo que se encarna silenciosamente, en lo que pulsa entre una respiración y la siguiente. Hermes, su espejo filosófico, lo describiría como alquimia, el arte de elevar lo denso a lo sutil, y el deseo era la materia prima más potente para esa transmutación. El fuego sagrado del deseo. En los círculos secretos del Tantra y el Tao, el placer no se perseguía como un fin en sí mismo. Era nutrido como un fuego sagrado, un fuego que se eleva sin consumir, que vibra sin desvanecerse. Era lo que llamaban la extensión del éxtasis, un estado de continuidad vibracional donde el clímax se funde en el silencio. En el taoísmo, el Jing, la esencia vital y sexual almacenada en el sacro, se cultivaba con disciplina y devoción, ascendiendo a lo largo de la columna vertebral y transmutándose en Shen, o conciencia iluminada. No a través de la negación, sino mediante la dirección. Estas personas conocían algo que ha sido olvidado por mucho tiempo, que el cuerpo no es una bestia a domar, ni una máquina a explotar. Es un campo vibracional que, al alinearse, revela la presencia de lo divino, y ese placer refinado hace más que sanar. Inicia. El cuerpo susurra verdades que la ciencia apenas empieza a interpretar. No a través de manuales, sino mediante mapas de actividad cerebral, campos electromagnéticos y vibraciones medibles. La conciencia prolongada. Estudios recientes en neuroimagen funcional demuestran que las prácticas de respiración profunda y enfoque, como las utilizadas en el Tantra y el taoísmo,
no solo activan regiones cerebrales vinculadas al placer, sino que también expanden la conectividad entre los centros emocionales y las áreas de introspección. El resultado: el placer se convierte en conciencia prolongada. No hay euforia explosiva, sino una presencia continua. No adicción, sino coherencia. Investigaciones sobre el flujo neurobiológico revelan que los estados de inmersión placentera y contemplativa generan simultáneamente ondas teta en el cerebro. Las mismas ondas asociadas con la meditación profunda, la creatividad y las experiencias trascendentes. En otras palabras, lo que sientes como deseo puede, al ser refinado, convertirse en un canal directo a realidades más sutiles. La fisiología lo confirma. Durante las prácticas conscientes de retención de energía, como el Muay Bandha, hay un aumento en la liberación de oxitocina, dopamina y serotonina, pero sin la caída que sigue al placer disperso. Es una química más estable, un bienestar que echa raíces en el cuerpo como el anclaje del alma. Esto no se trata de creer. Se trata de percibir con todo tu ser que el despertar interior, más allá del placer. La ciencia avanza lentamente hacia un conocimiento que la sabiduría ancestral ha sostenido siempre. En la vibración silenciosa que emerge, cuando el placer se convierte en oración, nada cambia desde el exterior hacia adentro. La verdadera transformación nace en el interior. Por eso, el primer paso no es una técnica, es una ruptura. Una ruptura con la creencia de que el placer debe ser controlado o desperdiciado. Una ruptura con la dependencia del alivio rápido. Una ruptura con la idea de que la espiritualidad exige abstinencia. Lo que debe suceder aquí es algo más sutil. No se trata de reprimir el impulso, pero tampoco de seguirlo ciegamente como un esclavo. La invitación es distinta. La invitación a la presencia. Observa, siente, sostén hasta que la energía cambie de forma. Comienza con el cuerpo en calma, ojos cerrados. Respira profundo, sin prisa. Localiza dónde pulsa el deseo. No lo juzgues, no lo rechaces. Solo reconoce su punto de origen. Este es el primer código. El deseo consciente es presencia pura. Ahora dirige tu atención al sacro, ese triángulo olvidado que sostiene todo. Imagina un campo de energía allí. No visualices nada específico, solo siente el calor. Puede manifestarse como un cosquilleo o un leve temblor. Aquí es donde el cuerpo comienza a orar. Permanece unos minutos en este espacio. Respira, sostén, permanece. La mente intentará distraerte, convencerte de que esto no importa. Pero algo está ocurriendo. Has activado el primer portal de la transmutación vibracional, la reconexión silenciosa con tu propio fuego, el movimiento ascendente. Con el portal sacro abierto, el siguiente paso es vertical. No sigue la lógica de la excitación, sino la de la elevación. Ahora tu enfoque debe estar en guiar esta energía sutil hacia arriba, sin forzar ni controlar, solo con presencia e intención. Esto requiere una escucha vibracional, y la herramienta para ello es la respiración, pero no cualquier respiración. Una que alterna canales energéticos y abre el flujo del eje central del cuerpo. Técnica 1. Inhala por la fosa nasal izquierda, exhala por la derecha. Luego invierte el proceso. Repite durante 3 minutos. Mientras respiras, siente la energía ascender como una bruma cálida a lo largo de tu columna. Si lo prefieres, visualiza una espiral ascendente. Lo más importante es estar plenamente en tu cuerpo. La activación ocurre cuando el aire deja de ser solo oxígeno y se convierte en un puente vibracional. Así despiertas el canal neurocuántico central, que los yogis llamaron Sushumna, y que hoy podemos entender como el camino vertical donde la conciencia se asienta en el presente. Técnica 2. Al final de cada inhalación, contrae suavemente el perineo, manteniendo la atención en el sacro. Esta microcontracción, conocida como Mula Bandha por los antiguos, es reconocida hoy por la ciencia como la activación de la base del sistema nervioso autónomo. Estás fusionando instinto y conciencia. Esta etapa no se trata de sentir sensaciones, sino de sostener la vibración. Aquí nace el segundo código, el arte de sostener el placer. El tercer código, el placer que no estalla, se expande. Si has llegado hasta aquí, algo ya está cambiando. Tu cuerpo comienza a silenciar el ruido interno. Lo que antes parecía un impulso ahora se transforma en presencia. Pero aún queda un tercer punto, el más sutil y a la vez el más transformador. Aquí es donde el deseo se convierte en oración, donde la plegaria sucede sin necesidad de palabras. El siguiente paso es sostener el placer sin perseguirlo. Siente la vibración que permanece en tu cuerpo. Puede estar en el vientre, en el pecho o en la nuca. En lugar de buscar más, permanece con lo que ya está. Esa quietud es donde la energía se refina. Técnica 3. Respira como si absorbieras luz a través de la piel. No es una simple visualización.
es encarnar esa luz, como si cada célula bebiera esa frecuencia. Hazlo durante 2 minutos, con los ojos cerrados y el cuerpo completamente entregado. Estás codificando tu vibración con una nueva firma, la frecuencia de la oración encarnada. En este instante, tu sistema nervioso entra en coherencia. El campo electromagnético de tu corazón se alinea con el de tu cerebro, y la vibración que sostienes comienza a influir silenciosamente en la realidad que te rodea. Ya no estás simplemente haciendo una práctica, te has convertido en la práctica. Eres el puente entre la carne y el cosmos, entre el deseo y la luz. Este es el tercer código. El cuerpo que ya no busca respuestas se ha transformado en el templo donde todo se despliega. Evelyn cerró los ojos, pero algo permaneció abierto. No era la vista, sino una memoria del cuerpo. No de un evento, sino de una vibración sin nombre. Sentada en posición de loto, el mundo exterior parecía tranquilo, pero dentro de ella su vientre temblaba. No por miedo ni dolor, sino por algo más allá de las palabras. Durante años, buscó la iluminación como quien sube una escalera, cada peldaño una renuncia, cada paso alejándola de su propio cuerpo. Quiso pureza pero encontró vacío, buscó silencio, pero solo recibió ecos. Hasta que un día decidió no apagar el fuego sino escucharlo. Respiró profundo, sintió el calor ascender desde su sacro. No lo desvió ni lo ocultó, simplemente lo sostuvo. Allí, en el espacio entre la contracción y el estremecimiento, algo se reveló. No era placer, no era éxtasis. Era oración, una oración sin palabras, que nace del hueso, sube por la columna y se disuelve en el pecho como luz. Evelyn ya no buscaba elevarse por encima. No escapaba de su cuerpo porque comprendió que lo divino no está arriba, sino dentro. Y solo se revela cuando el deseo es acogido, refinado y transmutado. Esa noche no hubo mantra ni maestro, solo el cuerpo. Y el cuerpo sabía exactamente qué hacer. El mayor obstáculo no es la técnica, ni el tiempo, ni el entorno. Es la culpa que se oculta cuando el cuerpo comienza a vibrar. La liberación de la culpa, el camino hacia el templo interior, esa voz interior que te dice que está mal, incluso cuando nadie te observa, incluso cuando todo en tu interior grita lo contrario. Esa culpa no nació contigo, fue implantada, reforzada y codificada por generaciones que asociaron el placer con la caída y el deseo, con la pérdida de lo sagrado. Actúa como un velo. Cuanto más te acercas a tu verdad vibracional, más intenta arrastrarte hacia atrás. ¿Y qué haces cuando aparece? No luchas contra ella, la transformas. La transmutación comienza con el reconocimiento. Fui programado para reprimir lo que en realidad es mi portal. Di esto en voz alta si puedes. Luego vuelve al cuerpo. Siente, respira, contrae, suelta. Trae la conciencia de regreso a tu centro. La culpa no puede sobrevivir en la presencia, porque la presencia no juzga, solo revela. Y cuando sostienes tu vibración con reverencia, incluso la culpa se inclina. No necesitas pelear. Solo debes permanecer en el único lugar donde ya no puede alcanzarte, tu centro. El templo silencioso donde el placer se inclina y se convierte en oración. Hay un instante en medio de la práctica donde todo desaparece. La mente deja de interferir. El tiempo pierde su forma. El cuerpo deja de ser materia y se vuelve lenguaje. No un lenguaje hablado, sino vibrado. Una frecuencia que no pide nada al universo, simplemente revela que ya es. Esto sucede cuando dejas de huir del placer y comienzas a escucharlo, no como adicción, sino como un código, no como un fin, sino como un portal. Con cada ciclo de respiración sostenida, con cada fragmento de presencia cultivada entre el deseo y el silencio, algo en ti se alinea con la arquitectura de lo invisible. Ya no rezas con palabras, rezas con tu vibración. Y eso lo cambia todo, porque no se trata solo de espiritualizar el cuerpo, sino de encarnar el espíritu. La verdadera alquimia comienza cuando ya no necesitas negar quién eres para tocar lo que siempre has sido. Y en ese momento, la realidad que te rodea responde con una lógica distinta, más sutil, más precisa, más viva. Simone Weil escribió: la atención absolutamente pura es oración. Tal vez eso es lo que el placer más puro nos pide. Atención sin miedo, presencia sin culpa, entrega sin escape. Porque cuando permaneces donde antes te escondías, cuando sostienes lo que antes intentabas reprimir, el cuerpo revela lo que ninguna doctrina podría enseñar. La luz no está al final del camino. Siempre ha estado justo donde nunca te atreviste a quedarte. Y es allí donde todo comienza a transformarse, no por esfuerzo, sino por verdad. Quien aprende a orar con el cuerpo, nunca vuelve a caminar en la oscuridad. Si este video despertó algo profundo en ti, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones. Así, más mentes podrán sintonizar esta frecuencia.
Escribe en los comentarios: consagro mi placer como oración silenciosa. Esta frase sella tu vibración en el camino de la energía refinada y la presencia sagrada. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Quien necesita recordar que lo divino no es algo que se busca afuera, sino que despierta desde el interior. No te detengas aquí. Haz clic en la pantalla y sumérgete en otro video del canal. Cada nueva práctica revela una parte olvidada de tu propio templo, porque cuando el placer se encuentra con la presencia, lo invisible finalmente responde.